Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias a las personas que nos acompañan presencialmente y de vía remota. La sesión mensual de esta ocasión va a ser evolución del estado de choque con variables fisiológicas. Nuestro ponente es de superlujo, mi hermano de residencia, el doctor José Alejandro Saucedo Valentín, quien es especialista en medicina de urgencias con subespecialidad en medicina crítica. Actualmente es jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital 33 del IMSS y es profesor titular de la materia de toxicología ambiental en la UDEM. Alex, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Aurora. Hola, buenas noches tengan todos ustedes. Me siento congratulado por ser invitado nuevamente a una sesión más con respecto a lo que temas de medicina de urgencias, ¿verdad? Espero que la plática sea de su agrado y cumplir con las expectativas que tienen ustedes como auditorio. Gracias, Aurora, gracias, Abel, gracias por su invitación y bueno, sin más preámbulo, empezamos. Quiero decirles que esta plática es una plática muy personal. Está, Alex, ¿estás en mute? No se escucha. Buenas noches. sí, hola, hola, buenas noches, ya me reincorporé. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco la presentación a la doctora Aurora Varela, agradezco a mi amigo el doctor Abel García por su amable invitación en estos temas importantes con respecto a lo que es la medicina de urgencias. Y bueno, el día de hoy traigo algo a título personal con respecto a este tema. Y como les comentaba, este tema empezó en el 2010, ¿verdad? Cuando yo entré a la residencia aquí en Monterrey, en el Hospital 33, eh, fui un R1 de urgencias. Y bueno, recuerdo que en aquel tiempo, en esas camas de estado de choque que aún se mantienen en nuestro servicio, veíamos muchos pacientes con estado de choque, ¿no? Entonces, siempre existían preguntas en mi mente de por qué se desarrollaba un estado de choque, qué pasaba fisiológicamente durante esa evolución de estado clínico en un paciente. Y bueno, en el largo tiempo de estos años, pues me he dado la tarea de investigar, de leer y tratar de traerles esta información que espero que sea de su agrado y oportuna. Y todo empezó en base a esto, ¿no? A un artículo que en aquel entonces, pues era pues, del 2001, ¿no? Y ya siendo 2010, sigamos manejando lo que era la terapia dirigida para el tratamiento con pacientes con estado de choque séptico del New England Journal. Y bueno, el doctor Emmanuel Rivers fue que publicó este artículo junto con sus colaboradores. Si bien no voy a hablar en sí propiamente del artículo, solamente lo menciono porque fue parte de lo que en su momento, como médico de urgencias, eh, me hizo entender o comprender o buscar ciertas verdades con respecto a esta situación. Y bueno, si bien saben ustedes que existen lo que es los artículos del PROCEDE, lo que es el ARAIS, en donde hablan sobre las metas dirigidas para el manejo de sepsis, que muchas veces no cambia lo que es la mortalidad y bueno, muchas veces los pacientes terminan con sobrecarga hídrica, ¿no? Pero bueno, parte de mi historia empieza así. Me acuerdo que en aquel entonces en los pases de visita nos pedían este algoritmo, ¿no? Estas metas con respecto a que si la PVC estaba en un rango por abajo de 8 milímetros de mercurio, pues tenemos que administrar lo que es una carga de cristaloides. Después de ello, teníamos que mantener lo que es una presión media, en la cual si esta era menos de 65 milímetros de mercurio, pues teníamos que aplicar lo que es terapia vasopresora para alcanzar esa meta. Y luego, pues como R1, al principio técnicamente uno pone los catéteres centrales, conforme vas evolucionando en la residencia, ya llegas al R2 y R3, entiendes por qué lo de la saturación venosa central, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues decía este artículo que, pues bueno, todo paciente que tenía una saturación venosa central por abajo del 70% recomendaba aplicación de un paquete globular o en su defecto, aplicar terapia inotrópica. Y bueno, y por último, pues con eso mantenemos lo que son las metas en pacientes con estado de sepsis. Lamentablemente ese artículo, pues bueno, solamente recolectó 132 pacientes,
lo que trataba de demostrar era disminuir la mortalidad con estas metas, y bueno, de ahí que salieran otros artículos subsecuentemente con estudios más, con mayor número de pacientes para determinar si realmente esto era verdad o no era verdad en ese aspecto. Pero bueno, mi sesión empieza así, en base a esto que en aquel entonces manejábamos en nuestro servicio de urgencias. Ahora, eh, choque. ¿Qué representa un choque para nosotros o para ustedes en ese aspecto? Para mí, lo que representa un choque, bueno, es ver esto, ¿verdad? Desafortunadamente, un accidente automovilístico en donde, si bien estamos viendo que se ve muy aparatoso de acuerdo a la cinemática del trauma, esta imagen, y bueno, pues pierde por completo su morfología, su funcionalidad, esta foto en la que estamos viendo lo que es un estado de choque. Ahora, si lo traducimos ya en lo que son de signos vitales, pues vemos ya realmente aquí una situación muy compleja, ¿no? Vemos, como ustedes podrán ver en la diapositiva, un paciente con la presencia de una taquicardia sinusal de forma importante, donde existe compromiso en lo que es en la saturación de oxígeno por oximetría, y bueno, indudablemente tiene compromiso en lo que es en la presión media y la frecuencia respiratoria, esta se encuentra incrementada. Y bueno, si el estado de choque se sigue perpetuando y no logramos estabilizar o establecer metas dirigidas hacia lo que es individuando lo que es el paciente, pues, y el estado de choque sigue siendo persistente, indudablemente esto nos va a llevar a algo que se llama falla orgánica múltiple, en donde vamos a encontrar diferentes órganos de nuestro cuerpo afectados y comprometidos, y que una vez que estos se encuentren comprometidos, pues la suma más de 3 o 4 va a incrementar lo que es la mortalidad de lo que es el paciente. Entonces, esto un estado de choque como tal, ¿no? Es importante siempre reconocer el estado de choque. ¿Por qué? Porque esto nos va a reducir lo que es la morbimortalidad. El que tengamos que hacer intervenciones oportunas es con el objetivo de restaurar nuevamente el estado hemodinámico de nuestro paciente que estemos atendiendo. Y sin lugar a dudas, ir buscando la causa etiológica para tratar de cambiar efectivamente el curso clínico de lo que es la enfermedad. Es importante siempre tomar en cuenta las herramientas clínicas que tenemos físicas. Yo creo que más de uno de ustedes que maestros míos y compañeros y colegas y residentes, una de las cosas más importantes que nos enseñaron en medicina de urgencias es siempre evaluar el estado clínico del paciente con solamente mirarlo a la llegada, a lo que es a través de las cortinas o cuando llegando a la sala de urgencias. La evaluación clínica es fundamental y es importante para poder determinar en ese momento la gravedad. Claro, cuando uno es R1, pues difícilmente uno puede determinar lo que es la gravedad, ¿no? Porque como R1, pues uno está al pendiente de las notas de ingreso, ante personas patológico, historia clínica, pero conforme va evolucionando lo que es el estado, lo que es la residencia, llegas al R2 y R3, vas agarrando mucha efectividad clínica al observar este tipo de pacientes, y ya en el R3 te das cuenta que qué paciente es el que requiere mayor atención, haciendo un triage muy rápidamente para ingresarlo a la sala de choque y establecer un manejo de forma oportuna. Y ya no digamos cuando somos médicos de base, ¿no? Cuando estamos ya como médico de base, pues esa experiencia suma para que podamos identificar estos pacientes. Entonces, si bien la evaluación clínica y el examen físico son los primeros pasos para individualizar a los pacientes en riesgo o aquellos que ya están en un estado de choque, que llegan en ese momento con nosotros. Pero para esto tenemos que hacer una definición, ¿verdad? Hay una definición en la cual este choque significa que es una insuficiencia circulatoria aguda que se presenta de forma generalizada, donde es potencialmente mortal, donde se asocia a una inadecuada utilización de oxígeno por parte directamente de las células. La circulación no puede suministrar suficientemente oxígeno para satisfacer las demandas de esas células que nos exigen, ¿verdad? De los tejidos, resultando una disfunción celular. Si el estado de choque sigue persistiendo como estamos viendo en estos signos vitales, seguramente esto va a evolucionar de una forma no satisfactoria, y el resultado final va a ser la muerte de nuestros pacientes. Y por supuesto, yo estoy más seguro que más de uno de ustedes ha de haber pensado que
hay que aplicar nuestra mnemotecnia ABC, en el cual va implicado, bien, evaluar lo que es la vía aérea, evaluar lo que es la ventilación. Yo creo que más de uno a lo mejor ahorita en este momento ya decidió posiblemente intubar al paciente porque por monitoreo vemos que el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 34 por minuto, tiene según una saturación de oxígeno por pulsometría de 88% y clínicamente pudiera estar cursando con datos de insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Una decisión toracoabdominal, tiraje intercostal, retracción suprasternal y aleteo nasal. No tengo la menor duda que más de uno de ustedes ya estuviera en ese momento acostando al paciente, preparando todo para hacer una secuencia de intubación rápida para ello. Una vez que establecemos y aseguramos lo que es la vía aérea, pues bueno, nos vamos a dedicar a ver lo que es la circulación, ¿no? Porque como podrán ver, al menos aquí, de los signos vitales que tenemos presentes, 3 se encuentran muy comprometidos y tenemos que hacer acciones necesarias para mejorar esta situación. Indudablemente y de forma inconsciente ya estamos evaluando de cómo tratar a nuestro paciente de forma inicial con ello. Yo creo que a los que van haciendo residencia apenas pensarían tal vez en una mascarilla con reservorio de puntas nasales, pero la realidad es que no, ¿verdad? Yo creo que estaríamos pensando indudablemente en una posible protección de lo que es la vía aérea y manejo ventilatorio de nuestro paciente. Ahora, el choque circulatorio, pues no es más que una reducción potencialmente mortal en el flujo sanguíneo hacia los órganos. Aquí como vemos representadas estas imágenes en esta manguera, en la foto del lado izquierdo de sus pantallas, podemos ver una manguera que tiene un flujo fuerte, persistente, en el cual pues está entregando una suficiente oxigenación a los tejidos y a la célula, que es la que importa en ese momento, para que tenga producción de lo que es energía, ¿no? En las diferentes partes de células de nuestro cuerpo. Indudablemente, el paciente que se encuentra en un estado de choque, ese flujo va a estar disminuido, como vemos en la imagen del lado derecho, y pues bueno, el compromiso de la oxigenación en este momento está muy, muy comprometida. Ahora bien, hay un término que se llama disoxia celular. La disoxia celular se lleva a cabo cuando sigue perpetuándose lo que es el estado de choque y no logramos compensar en lo que es la disponibilidad con lo que es el consumo de oxígeno. No logramos llevar a ese equilibrio. Entonces, esa disoxia celular provoca una pérdida de independencia fisiológica en la entrega de entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno se va a encontrar comprometido. Y esto, por consecuencia, nos va a llevar a un marcador de perfusión que se va a encontrar incrementado, que en este caso es el lactato. En nuestros tiempos, y no me va a dejar mentir Aurora, que cuando pedíamos una gasometría venosa, difícilmente veíamos un lactato como tal, ¿no? Hoy, con el avance, pues bueno, de los recursos económicos a nivel institucional, afortunadamente ya las gasometrías cuentan con lactato y bueno, pues yo creo que ya es un marcador que nos puede dar una orientación de la gravedad en la que se encuentra el paciente. Y bueno, en estas flechas lo que quiero dar de determinar es que al ver la frecuencia cardíaca, debemos de estar pensando que aquí pues se encuentra lo que es el gasto cardíaco, que no es el volumen de sangre que se contrae con cada contracción. Por la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico por frecuencia cardíaca equivale a lo que es el gasto cardíaco. Y en la flecha de abajo estamos viendo cómo es que la presión en este momento se encuentra incrementada, seguramente por el aporte de cristaloides que requirió el paciente en las diapositivas que tuvimos en la parte de atrás, y esto incrementó lo que es el gasto cardíaco y por consecuencia mejoró la presión arterial media, ¿no? En este caso tenemos una presión arterial perfusoria o en su defecto requerimos de manejo vasopresor para mejorar esta presión media si no mejoramos con aporte de cristaloides este estado de choque que vimos en las primeras dos diapositivas. Ahora, dentro de los signos vitales, debemos saber que la presión arterial, lo que es la PAN y la frecuencia cardíaca, son los signos vitales más importantes que cualquier signo vital anormal que tiene y que es el que va a tener un mayor riesgo de muerte. El riesgo de muerte se va a incrementar cuando los trastornos múltiples cuando encontramos un trastorno múltiple de estos signos vitales. Por eso es de vital importancia hacerle caso a esos signos vitales. Habrá pacientes que posiblemente vengan con efecto beta bloqueador, porque así lo provoca sus condiciones médicas o patológicas, pero bueno, no todos los pacientes vienen como vienen descritos en los libros. Hay circunstancias en las cuales no van a llegar como lo puse en las diapositivas, pero por nuestro conocimiento médico tendrá que llevarnos a pensar qué pacientes pudieran encontrarse en riesgo y quiénes no, ¿verdad? Ahora,
como les comenté hace ratito, cuando hay una reducción de lo que es la perfusión, en este caso en el flujo, ¿qué es lo que quiero dar a entender con ello? Bueno, es cuando existe un problema en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco está reducido a una situación crítica donde el aporte del oxígeno a a la célula se encuentra muy prometida. Y seguramente muchos de ustedes saben qué situaciones médicas son las que nos pueden provocar alteración del gasto cardíaco, ¿verdad? Y bueno, son esos 4 estados de estado de choque que nos hacen nuestros maestros aprendernos para tenerlos en cuenta cuando tenemos estos pacientes en nuestros servicios de urgencias. Y este gasto cardíaco comprometido obedece a estos 3 mecanismos: a una hipovolemia, a una falla de bomba o a un choque de tipo obstructivo. Estos 3 mecanismos fisiopatológicos o propiamente de los tipos de estado de choque son los que comprometen fuertemente a un paciente, ¿sí? En donde el gasto cardíaco va a estar disminuido y el flujo sanguíneo se encuentra comprometido, de tal manera que no vamos a garantizar que el paciente esté recibiendo suficientemente oxígeno hacia los tejidos. Ahora, se preguntarán, ¿por qué la sepsis no aparece con disminución del gasto cardíaco? En las formas iniciales de la sepsis, lo que se encuentra comprometido no es que son los vasos sanguíneos, ¿verdad? En ese aspecto, tanto los vasos sanguíneos, tanto arterial como los vasos sanguíneos venosos. Aquí en los estados iniciales de sepsis, de choque séptico, sobre todo, el paciente está en un estado hiperdinámico, donde el gasto cardíaco se encuentra muy incrementado. Ya en las partes finales de la sepsis, posiblemente podamos encontrar compromiso en lo que es en lo que es en el gasto cardíaco, cuando el paciente esté cursando con una miocardiopatía asociada directamente a la sepsis. Entonces, tenemos que entender que dentro de los mecanismos que comprometen el gasto cardíaco, los que se encuentran en el primer rubro es el choque hipovolémico, es el choque mecánico, que en este caso puede ser un choque cardiogénico por un infarto agudo de miocardio, o un choque obstructivo, que puede ser diferentes diagnósticos que vamos a ver ahorita más adelante. Pero definamos qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que impartir energía de la sangre generada y sostenida de forma suficiente por una presión arterial adecuada para la perfusión de los órganos. Eso quiere decir que el corazón va a cumplir una función en bombear la sangre de forma oxigenada hacia el resto de nuestro cuerpo. Pero tiene que haber un mecanismo por donde se pueda transportar ese flujo sanguíneo. De ahí que nazca lo que es el sistema circulatorio, tanto el sistema arterial como lo que es el sistema venoso. Entonces, sabemos que el gasto cardíaco está representado por lo que es el volumen sistólico, por lo que es la frecuencia cardíaca. Es el volumen de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en un minuto aproximadamente. Y sabrán ustedes que para definir lo que es un estado de choque cardiogénico, muchas veces no se basa en lo que es en el gasto cardíaco, sino en el índice cardíaco. El índice cardíaco no es más que el gasto cardíaco entre la superficie corporal y el valor debe ser entre 2.6 a 4.2 litros por minuto. Ahondemos un poquito más en este tema, en donde, ¿qué hace nuestro cuerpo para poder compensar cuando está en un estado de choque circulatorio? Aquí, como podremos ver en la imagen de abajo, vemos una gasometría donde ya vemos alteraciones de 2 marcadores de perfusión y marcadores de oxigenación, en donde vemos que la saturación de oxígeno se encuentra comprometida, está en 45%, esto es de una gasometría venosa central, y vemos que el lactato se encuentra en 4.4. Y en la imagen del lado izquierdo vemos una curva de presión y volumen que habla sobre lo que es el volumen sistólico. Pero aquí están los mecanismos compensadores que hace nuestro cuerpo. Primero que nada, existe una compensación cardíaca. Y esa compensación cardíaca, ¿dónde la vemos reflejada? Pues en la frecuencia cardíaca. Como les decía, el gasto cardíaco no es más que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. De alguna otra manera, nuestro cuerpo va a buscar compensar ese gasto cardíaco. Y lo primero que realiza es incrementar la frecuencia cardíaca. Es por eso que vemos pacientes que tienen datos de taquicardia sinusal, ¿verdad? El segundo mecanismo compensador, fíjense lo hermoso que es nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo, con la finalidad de poder sostener ese gasto cardíaco para poder oxigenar hacia nuestros tejidos, va a incrementar el tamaño del corazón. Dice que ahí donde entra
un mecanismo que se llama incremento de la precarga por los mecanismos de Frank-Starling. En la imagen del lado izquierdo es donde lo podemos observar. Vemos aquí lo que es una curva de presión y volumen. En lo que está en color gris es un latido del corazón en un latido normal, ¿sí? Vemos cómo se contrae este latido, tanto en sístole como en diástole, mueve un volumen sistólico representado por esta flecha de color negro, pero cuando la persona se encuentra totalmente comprometida, existe este mecanismo compensador donde se incrementa la precarga, ¿sí? El mismo cuerpo hace que tenga mayor volumen de sangre hacia lo que es el interior del corazón y va a provocar que haya mayor estiramiento de lo que es la fibra miocárdica y eso incrementa el volumen sistólico y eso es lo que incrementa nuestro gasto cardíaco. Entonces, si se dan cuenta, nuestro cuerpo es sabio, ¿verdad? Yo creo que Dios nos hizo de manera perfecta imagen y semejanza, digo, aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Porque probablemente es un mecanismo en el cual nos encontramos compensando ante una situación crítica. Pero no basta nada más con eso, sino también está lo que es la compensación periférica. Ya les decía que no solamente es el bombeo de la sangre, sino por dónde se transporta esa sangre. Y les comentaba que existía lo que era el sistema circulatorio. Bueno, una vez que se encuentra comprometido lo que es el gasto cardíaco, hay algo que se encuentra comprometido que se llama disponibilidad de oxígeno. Cuando esto se encuentra comprometido y esos mecanismos compensadores ya no son suficientes, pues bueno, de alguna otra manera la célula busca sobrevivir a esta situación crítica en la que se encuentra y empieza a extraer mayor oxígeno de la que se está aportando en ese momento. Y es por eso que vamos a ver que nuestra saturación venosa central se encuentra comprometida. Si bien aquí hago un paréntesis, para valorar lo que es la saturación venosa central, existe lo que se llama la saturación venosa mixta, eh, donde hay que colocar, si bien un catéter de Swan-Ganz que atravesaría lo que es la aurícula derecha, lo que es el ventrículo derecho, llega a la arteria pulmonar, ahí obtendríamos sangre venosa, pero sería mixta, porque sería la sangre que recogería el cuerpo, tanto de lo que es la vena cava inferior como de la vena cava superior. Pero existe un sustituto. Digo, no todos, vamos, no en todos nuestros hospitales podemos colocar un catéter Swan-Ganz para poder medir esa saturación mixta, pero podemos sustituirlo directamente con lo que es el catéter venoso central. Entonces, ahí nuestro valor tiene que estar por encima de lo que es el 65%. Si lo encontramos por abajo de ese valor, quiere decir que estos mecanismos compensadores están provocando que la célula empiece a poder absorber más oxigenación y es por eso que se encuentra comprometido ese regreso de oxígeno directamente por nuestra sangre venosa. Y bueno, como podemos ver, aquí vemos la frecuencia cardíaca incrementada. Muchas veces vamos a verlas con taquicardias sinusales a nuestros pacientes. Ahora, aquí podemos ver una imagen en donde yo es una imagen que hice para mis estudiantes de medicina de la escuela de UDEM para entender un poquito lo que es el sistema circulatorio. Y me llamó mucho la atención. Bueno, quise compartirla en esta sesión para dar un poquito de contexto a lo que es el sistema circulatorio. Lo que es la bomba de gasolina corresponde directamente a lo que es el corazón. La manguera es el sistema circulatorio, en este caso es el sistema arterial, donde ciertamente la gasolina representa lo que es la sangre. Y por supuesto, directamente el coche va a representar directamente nuestro cuerpo. Pero ustedes se van a preguntar, aquí sobra lo que es este tipazo para las mujeres, para que sean un taco de ojo, pues ¿qué representa esta persona ahí directamente eh, en esta imagen, ¿verdad? Pues representa que son los receptores alfa-adrenérgicos. Pero ¿cómo es que actúa este vasopresor directamente aquí? Pues bueno, aquí está el efecto alfa-adrenérgico. Aprietas lo que es la bomba para aumentar lo que es el flujo y aumentar lo que es la presión arterial. Bueno, así es como veo lo que es el sistema circulatorio, ¿no? Ahora, hablando un poquito de lo que es la ley de Frank Starling, en años diferentes, tanto Frank como Starling identificaron la relación entre la longitud de la fibra miocárdica y la fuerza de contracción, que es lo que les platicaba hace rato en la curva de presión y volumen, en donde ellos vieron que cuando hay más volumen diastólico, ¿sí?
o estiramiento propiamente de la fibra que se produce en la telediástole, más fuerte va a ser la siguiente contracción durante la sístole hasta un límite fisiológico. Y aquí estamos viendo representada lo que es esta curva. Vemos en la imagen del lado izquierdo lo que es el volumen sistólico y vemos aquí una pendiente que va de abajo hacia arriba, en donde ciertamente aquí representa en este punto intermedio de mi flecha que cuando aumenta esa precarga como tal, incrementa lo que es el estiramiento y va a aumentar el volumen sistólico en cada contracción. Y ese es el primer mecanismo que llevamos a cabo como una fase compensatoria. Ahora, vamos a detenernos un poquito con respecto a ver la fisiopatología de los estados de choque, como se lo mencioné, o cuando se encuentra comprometido directamente lo que es el volumen, bien, lo que es el gasto cardíaco. Miren, en nuestro primer punto, cuando existe una disminución del retorno venoso, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, este retorno venoso cuando se encuentra comprometido, pues el volumen de sangre que llega hacia el lado derecho del corazón se va a encontrar comprometido y es por ello que se encuentra comprometido directamente nuestro gasto cardíaco. Dentro de cuando ahí existe lo que es una falla de bomba, esto quiere decir cuando se encuentra comprometido tanto el lado izquierdo del corazón como el lado derecho del corazón. Vamos a poner como un ejemplo un infarto agudo de miocardio anterior extenso o con extensión a ventrículo derecho, seguramente van a estar comprometidos ambos ventrículos, por lo cual nos va a llevar a una falla de bomba, donde también se encuentra comprometido directamente lo que es el gasto cardíaco. También podemos encontrar aquellos pacientes que están con datos de choque obstructivo. ¿Cuáles son aquellos pacientes que se encuentran con datos de choque obstructivo? Pues aquellos pacientes que tienen compromiso en la salida de sangre a través de lo que es el ventrículo derecho. Y esto quiere decir que existe una enfermedad llamada tromboembolia pulmonar, donde existe un coágulo en la arteria pulmonar, donde está impidiendo que salga la sangre hacia el sistema circulatorio pulmonar y eso, por ende, también compromete el volumen de sangre que llega hacia el ventrículo izquierdo y eso, pues, disminuye lo que es el gasto cardíaco. O aquel paciente que alrededor de lo que es el pericardio, ¿sí? Que es un espacio virtual, pues se encuentra lleno de sangre a su alrededor y va a comprometer la contractilidad de las cámaras cardíacas. Y por último, pues aquel paciente que tiene pérdida de la tonalidad vascular. Pero cuando hablamos de pérdida de la tonalidad vascular, vamos a pensar que no nada más es el sistema arterial, sino que también se encuentra comprometido el sistema venoso. Más adelante nos voy a llevar a esto que es algo interesante con respecto a lo que es el sistema venoso de nuestro cuerpo. Entonces, pues aquí tenemos en esta imagen, en esta tabla, aquellas patologías que se encuentran con compromiso del gasto cardíaco, que está abajo, y aquel que tiene un gasto cardíaco elevado, un estado hiperdinámico, como es el séptico. Dentro de las variables, pues la presión venosa central, tanto en el hipovolémico, en el hipovolémico va a estar disminuido lo que es la presión venosa central, porque hay un volumen sanguíneo disminuido. A nivel de estado cardiogénico va a tener una presión venosa central incrementada porque hay incremento lo que es del espacio del volumen diastólico en la contracción miocárdica que está provocando que haya de forma retrógrada compromiso de ese volumen sanguíneo para no contraerse de forma adecuada en sístole y eso pues va a incrementar lo que es la presión venosa central. A nivel obstructivo va a pasar igual y a nivel séptico podemos encontrarlo como baja o normal. Los volúmenes sistólicos a nivel hipovolémico se encuentra bajo, a nivel cardiogénico se va a encontrar elevado, a nivel obstructivo va a estar bajo, solamente va a estar alto en lo que es la tromboembolia pulmonar y en el séptico va a estar bajo o normal. Las resistencias vasculares sistémicas, que es aquel término que se ocupa para cuando existe una vasoconstricción fisiológicamente hablando del sistema arterial y podemos decir que también del sistema venoso, va a estar incrementado en el estado hipovolémico porque busca en nuestro estado fisiológico compensar con una vasoconstricción para incrementar el aporte de oxígeno o la sangre que está circulando a través del flujo sanguíneo arterial logre llegar suficientemente hacia los tejidos, igual en el cardiogénico, así como en el obstructivo. Y en el séptico se va a encontrar bajo estas resistencias, donde va a estar vasodilatado directamente el paciente. La presión media, el hipovolémico va a estar normal o en estadios finales va a estar baja. En el cardiogénico igual puede estar alta, normal o baja. Hemos visto pacientes que llegan a estar infartados que están normotensos o un poco hipertensos, ¿no? En el obstructivo va a estar bajo y en el séptico va a estar bajo. La saturación venosa central, como podrán ver en los tres estados de choque iniciales, está bajo.
En el séptico alto, como les comentaba, el gasto cardíaco se encuentra incrementado. Y por ecografía, ahora el advenimiento en esos últimos años con ultrasonografía ha ganado mucho terreno en la atención del paciente en estado crítico, ¿verdad? Y creo que a los que somos de la vieja escuela, yo digo que somos de la vieja escuela porque pues yo creo que ya estamos, ya pasamos más de 10, 13 años, aunque ahora me mire con esos ojos, pues es una realidad. La ultrasonografía llegó para quedarse en áreas críticas, sobre todo lo que es en área de urgencias, en área de terapia intensiva, ¿no? En ecografía, el estado hipovolémico, vamos a encontrar las cámaras cardíacas pequeñas con contractilidad preservada. En el cardiogénico, las cámaras cardíacas van a estar dilatadas o una contractilidad deteriorada. A nivel obstructivo, ya sea que si es un dato de tamponaje cardíaco, vamos a encontrar un derrame pericárdico totalmente difuso, ¿sí? Muy importante que comprometa la contractilidad de ambas cámaras del corazón. Puede ser que encontremos un choque obstructivo provocado por un neumotórax de tensión. Ahora con lo que es ultrasonido pulmonar podemos identificar si el paciente está con datos de un neumotórax de tensión o si tiene cambios estructurales en el ventrículo derecho con incremento en lo que es en el BD, pues posiblemente estemos sospechando ante una tromboembolia pulmonar. En el paciente con estado de choque séptico, las cámaras cardíacas van a estar normales, la contractilidad va a estar preservada y puede haber una en los pacientes que están con cardiomiopatía séptica, pues va a cambiar este patrón. Y los signos clínicos, como les comentaba, la clínica es importante. En el hipovolémico vamos a encontrar al paciente frío, pálido, taquicárdico, con aumento de la frecuencia respiratoria. En el cardiogénico igual va a estar frío, va a estar disneico, con edema periférico, distensión venosa yugular. En el obstructivo vamos a encontrar distensión venosa yugular, taquicárdico, aumento de la frecuencia respiratoria. Y en el séptico vamos a encontrar lo que es piel moteada, taquicárdico, elevación o disminución de la temperatura ya de forma corporal. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de un estado de choque? Pues primero es clínico, luego hemodinámico y luego va a ser bioquímico. Y vamos a detenernos un poquito en lo clínico. En lo clínico existen 3 ventanas clínicas que tenemos que evaluar en un paciente en estado de choque. En la ventana inicial que vamos a manejar, vamos a evaluar ese estado neurológico. Muchos de ustedes han de haber visto pacientes que están totalmente ansiosos o que llegan somnolientos, obnubilados, con datos de delirio, ¿verdad? ¿Sí? Y agréguenle que evalúan directamente la piel y en la piel, al momento de evaluar lo que es el llenado capilar a nivel de los dedos, pues vamos a encontrar un retardo en el llenado capilar mayor de 3 segundos. Y esto pues habla de que hay un compromiso en la circulación que no está siendo suficientemente normal como para llenar rápidamente lo que es el llenado de nuestros dedos en ese aspecto, ¿no? Va a estar la piel húmeda, va a estar fría, puede estar pálida, incluso hasta cianótica, ¿no? Y si le pusiéramos una sonda urinaria para evaluar lo que es el gasto urinario, puede ser que el paciente se encuentre oligúrico o hasta anúrico. Ya con esos 3 evaluaciones clínicas del estado, de las 3 ventanas de evaluación de estado de choque, pues estamos viendo indudablemente un paciente que se encuentra con estado de choque. Decía un maestro mío, amigo mío, el doctor Urbina, hace unos meses en una sesión que tuvimos con los residentes de urgencias, que el gasto cardíaco de las personas que tienen limitaciones en realización de evaluar el gasto cardíaco, pues es el gasto urinario, ¿no? Y bueno, pues el gasto urinario evalúa indudablemente la circulación renal o perfusión renal en ese aspecto. Entonces, detengámonos un poquito con respecto al llenado capilar. Es recomendable medir lo que es el llenado capilar en el dedo medio de la mano, ¿sí? Se recomienda que sea con un portaobjetos o con lo que tengamos ahorita en ese momento a la mano. Tenemos que hacer una presión gentil por mínimo 10 segundos y tenemos que evaluar ese llenado capilar. Si el llenado capilar es mayor de 3 segundos, el paciente indudablemente se encuentra en un estado de choque circulatorio. Y es una forma fácil de evaluar, es una forma rápida de poder determinar qué tan comprometido se encuentra en la circulación. Y está lo que es el Motley Score, ¿va? El índice moteado. Es una evaluación, una escala que se lleva a cabo en las extremidades inferiores y de acuerdo al compromiso circulatorio que encontremos de lo que es la rodilla, la pierna hacia lo que es el muslo, pues mientras más comprometido se encuentre alejado de la rodilla, mayor puntuación tiene y mayor compromiso tiene directamente nuestro paciente. Y por supuesto, la mortalidad se incrementa en ese aspecto.
Y reforzando un poquito con respecto a las tres ventanas, vemos el sistema nervioso central, la piel, el riñón y agregamos un marcador ya de perfusión de oxigenación, lo que es el lactato. Si el paciente, aparte de evaluar estas tres ventanas clínicas del estado de choque, encontramos un lactato elevado, no tengo la menor duda que el paciente se encuentra en un estado de choque. Y si se podrán dar cuenta, no he mencionado ni siquiera la presión arterial, ni la PAM. Solamente estoy hablando de la pura química y un valor bioquímico que podemos tener. Porque nos hemos enseñado, o nos han enseñado nuestros maestros en nuestras escuelas, ¿sí? Sobre todo en las escuelas de medicina, que estado de choque es igual a un estado de hipotensión. Pero vamos a hablar un poquito más de ello. Un paciente que tiene un estado de choque con una presión normal, es porque tiene preservado lo que es la sangre en su cuerpo de forma normal, ¿verdad? Por eso tiene una TA normal. Pero podemos encontrar marcadores de perfusión alterados, ya sea la saturación venosa central o incremento del lactato, o como dije, las tres ventanas clínicas a evaluar de un paciente con estado de choque. Indudablemente, esta diapositiva nuevamente que les presento a ustedes, pues vemos el compromiso circulatorio importante que tiene este paciente, ¿sí? Y si tomamos una gasometría, pues podemos leer que la gasometría del lado derecho se encuentra comprometida. El pH está en 7.01, el CO2 está en 14, vemos que el exceso de base está en menos 27.6 y vemos un lactato de 4.5. Y por supuesto, el bicarbonato se encuentra incrementado. Indudablemente, ese es un paciente que está en una situación altamente de gravedad y que requiere una intervención rápida y oportuna para nosotros tratar de estabilizar y seguir y evitar que siga perpetuándose este estado de choque y que se encuentra con que se pueda encontrar con mayor compromiso su estado circulatorio, porque indudablemente este paciente seguramente nos pudiera caer en parada cardíaca. Y bueno, hay algo que se llama índice de choque. En el transcurso de los años han ido saliendo ciertas herramientas que nos pueden ayudar con respecto a evaluar si un paciente se encuentra en estado de choque. Bueno, aquí el paciente se encuentra con un índice de estado de choque de 1.8, por lo cual indudablemente se encuentra en estado de choque este paciente. Hablemos un poquito con estado de choque con presión arterial normal. Hay que saber que en fases compensatorias la presión arterial puede estar normal por incremento de las resistencias vasculares sistémicas, los que les comentaba hace ratito, que está en una fase compensatoria que nuestro propio cuerpo está llevando a cabo en ese momento. Pacientes con hemorragias agudas, la presión arterial media puede estar normal por aumento de lo que es el tono adrenérgico, que va a reclutar algo que se llama volumen no estresado. Este término es el primero que les pongo durante esta sesión y ahorita lo vamos a conocer más adelante. Volumen no estresado, ¿sí? Donde la reserva venosa de sangre que tenemos del lado derecho de nuestro corazón provoca un aumento de la tonalidad tanto arterial y tanto venosa, que ese aumenta ese volumen estresado, por lo cual compensa el estado de choque. Si la hemorragia no se controla, estos mecanismos compensatorios se vuelven nocivos y esto nos va a dar directamente una falla orgánica múltiple. La hipotensión puede ser evidente solamente en la última fase o si la pérdida de sangre es más de la mitad del volumen sanguíneo. En conclusión, si ustedes esperan encontrar un paciente con hipotensión arterial, puede ser que el paciente esté en una fase ya no compensatoria, sino ya descompensado y en una fase tardía. Entonces, el mensaje es para aquellos que están apenas iniciando la residencia, no esperen encontrar pacientes chocados, hipotensos, para poder determinar lo que es un estado de choque, ¿sí? Tienen que evaluar clínicamente el paciente y determinar si el paciente se encuentra en estado de choque en base a clínica y por supuesto luego evaluar lo que es la presión arterial. La hipotensión frecuentemente se asocia en condiciones de choque, pero en muchos de los casos puede iniciarse sin presión arterial baja y puede ser un signo muy tardío de estado de choque. Definiciones de hipotensión, de acuerdo al consenso de estado de choque circulatorio, dice que presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una PAM menor de 65 milímetros de mercurio, una afectación que tenga afectación de lo que son las perfusión de los órganos. Tomar en cuenta que en pacientes hipertensos, pues la presión arterial media no esperen que esté a 65 milímetros de mercurio. Puede ser que esté un poquito más incrementada y esté comprometido la circulación de nuestros pacientes. Ahora, hay mucho debate en estos últimos años con respecto a la PAN que debemos de alcanzar de forma perfusoria. Pues la PAN debe ser individualizada para cada paciente. Pues no es lo mismo para el paciente que está en estado de choque sin compromiso a nivel del sistema nervioso central provocado por un traumatismo craneoencefálico, porque ahí vamos a tener que encontrar una PAM un poquito más perfusoria para un paciente con TCE severo, sobre todo, ¿verdad? No voy a andar mucho en ello, pero bueno,
se recomienda que la PAM esté por arriba de 65 milímetros de mercurio. El regulador más importante del flujo sanguíneo es el control metabólico. Es muy curioso, ¿sí? Pero quien regula el sistema circulatorio del gasto cardíaco son nuestras células. Son las que nos van a decir si requieren mayor demanda de oxigenación y mayor aporte de oxígeno a través del gasto cardíaco. Entonces, es importante tratar de entender que lo que tenemos que compensar es esa célula que va a estar comprometida con la oxigenación. Y bueno, aquí vemos lo que es la colocación de un catéter venoso central, donde pues, muchos de nosotros ya hemos aplicado centrales tanto a nivel venoso como a nivel yugular. Llega hacia lo que es la vena cava superior, vena aurícula derecha. Y bueno, como les decía, podemos tomar una gasometría y sustituir esa saturación mixta por una saturación monocentral, evaluar la saturación. Es una gasometría de un paciente que estaba con datos de sepsis. Si se dan cuenta, no se encuentra comprometido la saturación monocentral, está en 80%, ¿sí? Porque está en un estado hiperdinámico, pero sí teníamos compromiso lo que es en el lactato. Entonces, esto refleja que la extracción de oxígeno de la parte superior del cuerpo que debe estar en un valor de 65% y pues tenía en ese momento una saturación adecuada, ¿no? Y el lactato pues se encontraba comprometido, que es un marcador de oxigenación. Igual, en esta diapositiva podemos determinar cuando se encuentra la saturación de forma comprometida, aquellos pacientes que estén con un valor entre 70 y 50%, bueno, 65 70%, en pacientes con catéter Swan-Ganz, pues hablaría de que la extracción está compensada, que el incremento de la demanda de oxígeno y que no hay descenso de la disponibilidad de oxígeno. Pero ya cuando está en valores de 30 a 50%, quiere decir que la extracción de oxígeno es máxima. Recuerden que tenemos una reserva de oxigenación fisiológica de forma importante. Es como cuando estamos en una crisis económica, como vaticinan que vamos a entrar ahora este año, donde tenemos nuestras reservas de dinero ahorrativas. Y bueno, pero si nuestro consumo es excesivo, pues esas reservas se van a encontrar disminuidas. Pues ahí podemos ver que nuestra saturación venosa central va a estar comprometida, ¿no? Esto va a ser inicio de lo que es la acidosis láctica, la disponibilidad ya va a estar disminuida, la demanda va a estar incrementada, ¿no? O la saturación está en un 30-25% y está en una acidosis láctica, y pacientes con saturaciones por abajo del 25%, pues ya prácticamente están en datos de muerte celular. Y aquí lo podemos ver representado en esta curva de lo que es la disponibilidad de oxígeno con lo que es el consumo de oxígeno. Generalmente debemos estar en una línea donde esté en un equilibrio esa disponibilidad. Cuando llegamos en este punto crítico, aquí quiere decir que ya la célula es dependiente de esa disponibilidad y la célula se encuentra propiamente en una hipoxia celular y seguramente va a estar en una fase de no retorno. Es muy interesante hablar sobre lo que es el estado de choque porque hay artículos que hablan de lo que es la fase de estado de choque a nivel celular, que habla de 5 fases como tal. Dice que cuando un paciente se encuentra en una fase 3, arriba de lo que es una fase 3, a pesar de que tengamos marcadores o más bien metas de presión macroscópicas adecuadas como presión arterial media, bien, un gasto cardíaco adecuado, pues si la célula entra en esa fase, pues es una fase irreversible y el paciente indudablemente va a fallecer. Y bueno, aquí vemos lo que es nuestro corazón. Nuestro corazón en el cual yo creo que todos nosotros sabemos cómo está conformado el corazón, que está conformado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, pero a nosotros nos han enseñado a ver siempre el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y es indudablemente lo que siempre pensamos cuando un paciente está en un estado. Pensamos que el sistema circulatorio arterial está comprometido junto con el ventrículo izquierdo y esto me hace pensar a una imagen que tenemos de forma natural a la luna, ¿no? El lado derecho de la luna, que es la que está reflejada por luz, es el ventrículo izquierdo, el sistema cardíaco izquierdo, y el lado oscuro es el lado derecho de nuestro corazón, que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, lo que es el retorno venoso. Y indudablemente así es como nos enseñan a ver este lado, ¿no? La idea de la plática es tratar de ver qué pasa al lado derecho de nuestro corazón. En esto, el doctor Guyton, en este artículo mencionaba que en pacientes gravemente enfermos que se encontraban en los servicios de urgencias, nos enfocamos, como les decía, en ver lo que es el lado izquierdo del corazón, la función ventricular izquierda, en donde muchas de las ocasiones el ventrículo izquierdo se encuentra de forma normal. Entonces, sufren de insuficiencia circulatoria en el retorno venoso. Es aquí donde tenemos que entender que si bien no está comprometido el lado izquierdo, seguramente el que está comprometido es el lado derecho. Entonces, el doctor Guyton describió los factores que influyen la fisiología del retorno venoso,
que son 3 variables, que es la presión auricular derecha, la presión media sistémica y lo que es la resistencia vascular venosa, ¿verdad? ¿Qué es la presión media sistémica? Bueno, la presión media sistémica, ¿cómo me di cuenta yo o cómo la conocí en su momento hace unos años? Imagínense, hace unos años, unos científicos fisiólogos, hace más de 100 años, donde todavía se hacía un poquito de ciencia con animales, en unos perritos se rompió lo que es la contractilidad miocárdica del corazón, se puso en paro cardíaco el corazón y yo creo que han de tener la misma idea que yo tenía hace unos años. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que una vez que para el corazón, ¿sí? La sangre va a dejar de fluir. Y una de mis creencias que tenía en cada noche que dormía y pensaba en medicina, yo pensaba que una vez que paráramos el corazón por completo, iba a dejar de bombear el ventrículo izquierdo y por consecuencia se iba a parar lo que es el sistema circulatorio. ¿Qué encontraron estos investigadores? Encontraron que cuando paraban por completo lo que es el corazón, encontraron que el lado derecho del corazón seguía retornando sangre. Pero ¿cómo se explicaban eso? Si en teoría decíamos que la sangre, el lado izquierdo del corazón movía la sangre de tal manera que debe parar lo que es la sangre, pero no es así. Y ahí se llama a ese término lo que se llama presión media sistémica. Pongamos otro ejemplo. Imaginen ustedes que cortamos el lado derecho de lo que es el corazón a nivel de lo que es la vena cava superior y cortamos lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que es la aorta. Al momento de cortar, interrumpimos esta conexión hacia lo que es el corazón, pues va a haber una presión en el interior de estos vasos sanguíneos, tanto a nivel venoso como a nivel arterial, y eso se conoce como presión media sistémica. Pero bueno, esta presión media sistémica es la presión que genera la sangre propiamente a nivel circulatorio. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la presión media sistémica. La presión media sistémica es la que se encarga de impulsar la sangre de lo que son los lechos vasculares venosos hacia lo que es la aurícula derecha y hacia lo que es el ventrículo derecho. Entonces, la presión media sistémica compite contra la aurícula derecha para poder distribuir esa sangre. O sea, que va a haber va a haber diferencia de presiones. La presión media sistémica tiene que estar mayormente incrementada que la presión aurícula derecha para que pueda llevarse a cabo estos flujos que estamos mencionando. Y esto genera lo que es un gradiente de presión promoviendo el flujo hacia lo que es hacia el lado de adelante, hacia el lado delante de lo que es de nuestro sistema circulatorio. Entonces, tenemos en cuenta que hay fórmulas, que la fórmula del flujo no es más que la presión de entrada menos la presión de salida, que es una presión mayor con una presión menor entre lo que es la resistencia, o el retorno venoso es igual a lo que es presión media sistémica menos la presión de la aurícula derecha entre las resistencias venosas. Ya estamos viendo que el sistema venoso habla por sí solo, tiene vida por sí solo y es importante para que se lleve a cabo un buen llenado de sangre hacia lo que es el sistema derecho de nuestro corazón. Y por ende, ¿qué es el gasto cardíaco? Pues no es más que la presión media menos la presión aurícula derecha entre la resistencia vascular sistémica. Eso es lo que compromete en lo que es el gasto cardíaco. Y como podemos ver, aquí está englobado tanto el lado derecho del corazón como el lado izquierdo del corazón, junto con estas resistencias vasculares que estamos mencionando. En base a lo que es la ley de Poisson, no habla más que el flujo, que es igual a lo que es la presión entrada por una presión de salida entre la resistencia, o lo que es la resistencia, lo que es entre lo que es la viscosidad de la sangre, entre el flujo, entre lo que es el radio de la cuarta potencia. Es para esto para que pueda llevarse a cabo lo que es un flujo sanguíneo en ese aspecto. Ahora, la presión aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha, en condiciones isovolémicas, ¿sí? La presión de la aurícula derecha va a depender de la función del ventrículo derecho, con una habilidad de acomodar y bombear la sangre a través de la circulación pulmonar. La presión de la aurícula derecha puede ser afectado por la presión intratorácica, como ya pudimos ver hace unas diapositivas atrás, que cuando existe presión intratorácica va a comprometer directamente lo que es el retorno venoso y por lo cual el flujo sanguíneo. Un incremento de la presión intratorácica disminuye la presión de la aurícula derecha y esto va a disminuir lo que es el retorno derecho de lo que es el corazón. Y la presión intratorácica es negativa, al igual que la presión atmosférica. Adentremos un poquito más a la circulación venosa. Vemos en estas flechas que hay un volumen de sangre dentro de lo que es este vaso sanguíneo venoso. Y ese volumen de sangre genera una presión interior dentro de las paredes de lo que es el vaso sanguíneo.
ese volumen de sangre que tenemos y que genera una presión intraluminal en el vaso sanguíneo se conoce como volumen no estresado. Quiere decir que es el volumen que circula durante la sangre en estados normales como tal. Pero cualquier volumen de sangre que se le ponga al volumen no estresado se le conoce como volumen estresado. Eso genera una presión transmural, que quiere decir que va a generar una presión dentro de lo que es el interior del vaso sanguíneo, va a provocar que las paredes del vaso sanguíneo puedan detectar esa presión intraluminal, y lo que va a provocar es una venoconstricción, y eso va a incrementar lo que es el flujo sanguíneo directamente hacia el sistema derecho de nuestro corazón. Vamos a verlo representado en la siguiente diapositiva. Veamos que en la imagen de la parte superior de nuestra imagen de la diapositiva es una bañera. La bañera corresponde a lo que es al vaso sanguíneo venoso. Dentro de ese vaso sanguíneo le ponemos agua, ¿sí? Y esa agua equivale a lo que es el volumen no estresado. Ahora, en la parte final, pongamos una válvula de salida, ¿sí? Para que se pueda llenar este cubito de agua. ¿Qué va a pasar? Ese volumen estresado, ¿sí? Junto a lo que es el vaso sanguíneo, que es la bañera, va a provocar que se llene de sangre directamente esta cubetita con agua. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, esa agua, al momento de que ya no alcanza esa válvula de salida directamente a través de la bañera, pues deja de fluir agua hacia lo que es el cubo. Pero si esa bañera yo le pusiera un agua extra, imagínense como si le pasaran una carga de Harman a un paciente, ¿qué es lo que va a provocar? Pues va a provocar que va a sumarse al volumen no estresado, ¿sí? Este volumen de agua que están poniendo se conoce como volumen estresado, y va a incrementar lo que es el volumen total, y eso va a provocar que las paredes de los vasos sanguíneos tengan esa venoconstricción, incrementen la presión transmural y se restablece nuevamente esa salida de agua a través de esa válvula de salida. O en su defecto, imagínense aquel paciente en esta fechita en la que tengo, con ese volumen no estresado, en el cual no tengo la capacidad de poder llenar este cubito de agua. Si yo le pusiera un efecto vasoconstrictor o un vasopresor directamente a la persona en ese momento, del lado derecho lo que va a provocar es una venoconstricción, y esa venoconstricción va a provocar que ese volumen no estresado se convierta en volumen estresado, y va a retornar nuevamente agua hacia nuestro cubo directamente, o a nuestra cubetita que estamos llenando directamente de agua. Así es como funciona el lado derecho de nuestro corazón ante situaciones hemodinámicas comprometidas de nuestro cuerpo. De tal manera que nuestro cuerpo, sabiamente, tenemos un volumen extra que nos ayuda a compensar en estados críticos. ¿Por qué? Porque dice que un 20-30%, o sea, lo que equivale a 1.5 litros de sangre, típicamente en humanos es el volumen total de sangre, y esto equivale al volumen estresado. O sea, tenemos 1.5 litros de sangre que logra compensar muchas veces estado hemodinámico, y que mientras no se rompa esa compensación, seguramente el paciente va a estar clínicamente o hemodinámicamente estable en ese momento. O sea, tenemos esa reserva como tal en lo que es en el volumen estresado. Ahora, hay algo muy importante. Hace ratito les comentaba que cuando una vez que paraban directamente lo que es el corazón, ¿sí? Veían ciertos científicos que seguía bombeando sangre hacia lo que es la aurícula derecha. Bueno, en parada cardíaca, solo una parte del volumen sanguíneo total va a contribuir a esa presión residual. O sea, esa presión media sistémica, donde existe el retorno de sangre hacia el lado derecho, pues nos va a ayudar a poder hacer nuestras compresiones torácicas ante pacientes que estemos en parada cardíaca. En esta imagen lo que podemos ver, vemos un sistema de reservorio, que es el sistema venoso, volumen total, sumamos lo que es el volumen estresado con el volumen estresado, y aquí está nuestra presión media sistémica, que es la que se encarga de llenar el lado derecho de sangre directamente de nuestro corazón. Y pues eso va a incrementar lógicamente el retorno sanguíneo hacia nuestro cuerpo. Podemos ver reflejado en esta curva, ¿verdad? En donde vemos que al momento en que incrementamos el retorno venoso con cargas hídricas, en ese aspecto, vemos que la curva de Franklin-Starling también empieza a compensarse, empezamos a mejorar el estado de precarga de nuestro cuerpo, pero tiene un límite como tal. Cuando llega esa intersección entre lo que es el retorno venoso y la presión de la aurícula derecha,
pues ya no va a haber más capacidad por parte de nuestro corazón del lado derecho para incrementar lo que es la precarga. Entonces ya no sería aplicar más volumen para mejorar la condición médica directamente de nuestro paciente. En esta imagen lo que podemos observar es igual. Bueno, aquí vemos un paciente con un estado de choque séptico, un estado de choque distributivo, en donde vemos en la imagen superior lo que es el sistema circulatorio funcionando tanto el lado izquierdo como el lado derecho, con presiones arteriales y presiones venosas de forma normal, provocando un buen retorno venoso. Y vemos a nivel microcelular, pues la unión de lo que es las arteriolas tanto, y vénulas para llevar a ese intercambio de oxigenación de lo que es la sangre propiamente. Una vez que esté el paciente en un estado de choque séptico, va a haber una vasodilatación arterial y va a haber una venodilatación arterial. Eso va a disminuir lo que es el volumen estresado y eso pues disminuye lo que es el retorno venoso propiamente del corazón, incrementa lo que es ciertamente el retorno del corazón por su estado hipodinámico en el que se encuentra, ¿sí? Pero si nosotros seguimos administramos una carga al paciente en estado de choque séptico, puede ser que incrementemos el volumen estresado, incrementemos lo que es la presión media, incrementemos lo que es el gasto cardíaco y por ende pues vamos a tener una buena respuesta a lo que es el volumen. Cuando el paciente no tiene una buena respuesta a volumen, lo que se recomienda es utilizar uso de vasopresores. Si no, lo que vamos a tener con esa sobrecarga hídrica es un edema intersticial propiamente en la célula, donde va a haber mayor afectación de lo que es en el consumo, en la entrega disponible de oxígeno y por consecuencia mayor consumo de oxígeno. Un poquito lo que les comentaba, que se ve reflejado en esta diapositiva. Aquí vemos el volumen total de un vaso sanguíneo venoso. Aquí vemos un volumen, más bien un sistema venoso vasodilatado, un estado séptico como tal, en donde la presión media sistémica disminuye. Yo le pongo un poquito de volumen, incremento el volumen estresado, incremento la presión media sistémica. Si esta no se sostiene, pues tenemos que utilizar terapia vasopresora para poder hacer ese mecanismo compensatorio fisiológico que necesita directamente nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en un paciente con estado de choque hemorrágico? Bueno, pues en estas 4 figuritas podemos ver que en la figura del lado izquierdo vemos una situación médica normal de un paciente donde está conjugado tanto el volumen estresado como el volumen estresado. En un paciente que empieza en una fase de estado de choque hipovolémico, pero que está en una fase compensatoria, se suma lo que es el volumen estresado o no estresado, incrementa lo que es la presión media sistémica, pero si el sangrado sigue siendo persistente, esa compensación se pierde por completo y como se podrán dar cuenta, disminuye lo que es el flujo sanguíneo de sangre y esto va a provocar una disminución de lo que es el gasto cardíaco. En pacientes con falla cardíaca, pues bueno, este volumen va a estar de forma excesiva del lado derecho del corazón. Es por eso que vemos a pacientes con datos de edema de forma generalizado. Ahora, concluimos que el que tenga el sistema que tiene mayor reserva de sangre es el sistema venoso. Eso equivale al 64% de lo que es el volumen de sangre. El sistema arterial solamente tiene el 13% de esa sangre total, los capilares un 7%, el circuito pulmonar un 9% y el corazón un 7% como tal. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre embolsado del corazón por minuto, las unidades de flujo por litro por minuto. Sangre que recibe, sangre que bombea. Eso equivale, retorno venoso es igual a gasto cardíaco. Eh, ya dijimos que es mayor reservorio, el 80% de la sangre se encuentra en el sistema venoso, 3/4 partes en las venas pequeñas y vénulas. Y bueno, la complicidad de las venas son 30 veces más que las arterias, contiene 70% de la sangre total y 18% de lo que son lo que es las arterias, lo que es la sangre circulatoria. Ya habíamos visto esta imagen de lo que es la precarga, cómo se comporta en la curva de presión y volumen, el incremento del volumen sistólico, cuando hay una distensión mayor de las células miocárdicas, incrementa lo que es la contractilidad miocárdica, ¿sí? Y bueno, por consecuencia, si hay disminución de retorno venoso y yo incremento ese retorno venoso con aplicación de carga o volumen total, en caso que esté paciente con un choque hemorrágico, pues incrementa el retorno venoso y incrementa directamente lo que es el gasto cardíaco. La poscarga, ¿qué es la poscarga? Hablando fisiológicamente, la poscarga no es más que la fuerza que ejerce el corazón para poderse contraer. Eso quiere decir que el ventrículo izquierdo debe de vencer la presión aórtica para expulsar la sangre. A mayor carga aórtica, mayor será la carga posterior de lo que es el ventrículo izquierdo. La poscarga no influye más que en la contracción del músculo cardíaco. El incremento de la poscarga va a provocar una disminución de la velocidad de acortamiento de la fibra miocárdica. Y esto lo podemos ver reflejado en esta situación. En la imagen del lado izquierdo vemos lo que es una poscarga disminuida y una poscarga aumentada.
Yo siempre pongo como ejemplo aquel paciente que tenga datos de emergencia hipertensiva. Vamos a fijarnos en la curva, en la imagen del lado derecho de nuestra diapositiva. Imaginemos un paciente con una presión arterial 180/100. ¿Qué cambios va a tener en la curva de presión y volumen? Pues se dan cuenta en esta línea punteada es la contracción de un latido cardíaco de forma normal. Este es el volumen de sangre que movería en cada contracción miocárdica. Si esa presión, esa poscarga se incrementa, lo que va a provocar es que hay una reducción de lo que es la contracción diastólica y se va a incrementar el volumen diastólico de nuestro ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué condiciona? Pues incremento de lo que es la presión sistólica y por ende, algunos pacientes en una fase descompensatoria los vamos a encontrar con datos de edema agudo pulmonar. Es por eso que cuando aplicamos terapia vasodilatadora, ya sea con aplicación de lo que es isosorbide o nitroglicerina, que va a provocar ciertamente vasodilatación arterial, pero también provoca venodilatación a nivel venoso, pues disminuye lo que es el retorno venoso, disminuye lo que es la precarga, disminuye lo que es el gasto cardíaco y ayuda también a nivel de la poscarga a compensar esa situación y restablece nuevamente lo que es la cámara miocárdica para restablecer nuevamente el volumen sistólico. Entonces el volumen diastólico que estaba comprometiendo cada contracción se disminuye y eso existe lo que es la fase compensatoria en pacientes con incremento directamente de lo que es la poscarga. Sabemos que el miocardio está conformado por actina y lo que es miocina, ¿sí? Hay receptores de lo que son células de calcio, donde este es liberado por el retículo sarcoplásmico. El calcio no habla más que generar contractilidad o inotropismo en el paciente y la interacción de lo que es la actina y directamente la miocina. Aquí vemos lo que es la troponina C, la troponina T, la troponina I, cómo está conformado ese tejido miocárdico. De ahí que tengamos esos marcadores específicos de lo que es el tejido miocárdico en pacientes con infarto de agudo miocardio con elevación del segmento CT o disminución de lo que es el segmento ST. El inotropismo también juega un papel fundamental en lo que es en la variedad del volumen sistólico. El volumen sistólico no solamente cambia con la precarga en la poscarga, sino que el inotropismo también juega un papel fundamental en ese sentido. El inotropismo va a hacer un efecto, va a estar afectado a lo que son los mecanismos celulares que regulan la interacción entre la actina y la miocina independientemente de la longitud del sarcómero. Un aumento del inotropismo va a incrementar la fuerza de contracción de los miocitos independientemente de los cambios de la precarga y poscarga, pero los cambios en el inotropismo pueden dar cambios secundarios a la precarga y poscarga. Esto lo vemos aquí reflejado directamente en esta diapositiva, donde va a provocar un aumento en la velocidad máxima que representa una mayor capacidad de intrínseca de la fibra muscular, o sea, lo que provoca es un incremento en el acortamiento de la célula miocárdica y eso va a incrementar el impulso miocárdico y va a incrementar lo que es el inotropismo, lo que es la fuerza de contracción en estos pacientes. Vemos cómo el inotropismo abre un poquito más el espacio hacia lo que es el volumen sistólico, incrementa esa mayor contracción en ese volumen para mejorar las condiciones miocárdicas directamente de nuestro paciente. Por ende, si se encuentra comprometido lo que es el inotropismo, pues se encuentra otra vez comprometido lo que es el volumen sistólico, hay mayor llenado de lo que es del volumen diastólico en esta curva de presión y volumen, y por ende, si lo imaginamos en un paciente con infarto agudo miocardio, pues va a tener compromiso propiamente de lo que es poder expulsar la sangre hacia el sistema aórtico y eso por ende pues va a generar datos de choque cardiogénico en nuestros pacientes. Y aquí vemos representado nuestras tres curvas en donde dice que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas más la PVC. O sea, si se dan cuenta, manipulamos inconscientemente tanto el lado derecho como el lado izquierdo del corazón para mejorar la condición hemodinámica de un paciente. Y bueno, lo veo de esta manera. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico es igual a la que es la precarga. Esto es igual a lo que es la presión venosa central o la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Volumen sistólico es igual a lo que es la poscarga. Eso es igual a lo que es resistencias vasculares sistémicas o resistencia de lo que es la arteria pulmonar. Y esto es igual a la contractilidad miocárdica o lo que es el inotropismo en ese aspecto, ¿no? Estamos involucrados los tres mecanismos por los cuales puede compensarse o descompensarse un paciente en estado de choque circulatorio. Dentro de sus objetivos está optimizar lo que es el estado hemodinámico de un paciente cuando esté en estado de choque circulatorio. Nuestro objetivo es restaurar y mantener el balance entre lo que es el aporte de oxígeno, que es la disponibilidad y el consumo.
Determinar la adecuada perfusión a órganos y tejidos, siempre evaluando las 3 ventanas clínicas del estado de choque, como estado mental, llenado capilar, lo que es el flujo urinario. Tratar de mantener una presión arterial media circulatoria en pacientes críticos con una PAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, según la condición médica del paciente. Si el paciente es hipertenso, seguramente va a requerir un poquito de una PAM un poquito más incrementada. Tratar de evaluar lo que son los marcadores de perfusión, en este caso lo que es la saturación venosa central, y ver la reducción del lactato. El lactato vamos a encontrarlo incrementado por 2 situaciones. Una, porque hay una producción de lactato por el mecanismo anaerobio que está efectuando en ese momento para poder obtener directamente energía, que es un producto de desecho. O 2, porque no existe depuración y se encuentra comprometido directamente lo que es nuestro hígado. Y como conocimiento, aquí vemos que estamos viendo lo que son las arteriolas y lo que son los capilares en ese aspecto, ¿no? Arterias largas en ese sentido. Cambios en las arterias mayores tienen poco efecto en las resistencias vasculares. Cambios en las resistencias en pequeñas arterias y arteriolas tienen mayor efecto en el total de la resistencia. Para su conocimiento, estos cambios sumatorios en todo nuestro cuerpo, esos cambios sumatorios que hay en todo nuestro cuerpo, tanto a nivel de las arteriolas como a nivel de esas pequeñas arterias, es igual a la presión de la aorta en nuestro. Entonces, que realmente rige la presión directamente del sistema circulatorio son estas pequeñas arterias como tal. Y bueno, para darle un poquito más de contexto a los parámetros que acabamos de mencionar en nuestra plática, ¿qué significa la diuresis? Pues no significa más que una presión, una perfusión tisular. Eso habla de lo que es de un órgano local a nivel de lo que es renal, ¿no? La presión arterial habla de una perfusión tisular, pero esto habla de forma global o de forma generalizada de nuestro cuerpo. La saturación central habla de una perfusión tisular, habla de oxigenación tisular y también habla de daño celular. Y esto también es una forma de evaluar de forma generalizada nuestro cuerpo. El lactato, oxigenación tisular, también habla de forma generalizada. El déficit de base o lo que es el pH también habla de lo que es la oxigenación celular y habla de forma generalizada de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. El llenado capilar habla de lo que es una perfusión tisular que habla de forma localizada. La temperatura de piel también habla de forma localizada, que es la perfusión tisular. El color de la piel y el Motley Score habla de bueno, el Motley Score no, el color de la piel habla de forma local, lo que es local, lo que es sistema circulatorio, y el Motley Score pues no se determina como tal que. Ya para terminar, aquí estamos viendo directamente un paciente por electrocardiograma, yo creo que ya lo identificaron, un infarto que va de V1 hasta V5 y vamos bien hasta que es V6, vemos un infarto anterior extenso. Si a ese paciente le tomamos una ecografía, vean cómo se encuentra comprometido directamente nuestro gasto cardíaco, donde no existe una buena contracción miocárdica de forma generalizada. Este paciente seguramente va a estar con piel húmeda, ha estado con retardo llenado capilar, seguramente el lactato incrementado, y bueno, vemos el gasto cardíaco totalmente comprometido, ¿no? Entonces, este paciente pues seguramente tiene altas probabilidades de que pueda fallecer si no hacemos una intervención de forma adecuada. Igual, con el advenimiento de lo que es la de ultrasonografía, podemos determinar aquellos pacientes que tengan un pulmón seco, un pulmón húmedo. Eso es importante para evaluar si vamos a aplicar lo que es volumen a los pacientes, ¿sí? Pacientes que sospechemos con datos de tromboembolia pulmonar, pues vamos a ver cambios ecocardiográficos como los que estamos viendo aquí en la imagen del lado derecho. Tomemos dilatación de lo que es el ventrículo derecho. Vean cómo se encuentra, cómo este ventrículo derecho, una vez que se encuentra incrementado de presiones, provoca que disminuya lo que es el radio o el interior del ventrículo izquierdo, va a comprometer directamente lo que es el gasto cardíaco. Igual aquí vemos los signos propiamente ecocardiográficos de pacientes con tromboembolia pulmonar. Vean cómo está dilatado el ventrículo derecho. Vemos aquí lo que es el signo de la D en pacientes con este mecanismo fisiopatológico. Igual, aquí vemos un tamponade cardíaco. Vean cómo se ve el derrame pericárdico alrededor. Vean cómo compromete las cámaras interventriculares y esto por consecuencia disminuye directamente el gasto cardíaco. Y bueno, igual, si vamos a hacer una reanimación hídrica, recomienda evaluar lo que es directamente la vena cava. Aquí en la imagen del lado derecho vemos una vena cava dilatada, por lo cual nos puede hacer pensar que tenga la PVC elevada. Pues no sería adecuado aplicar lo que es volumen, y aquí vemos lo que es una vena cava totalmente colapsada, la cual podría beneficiarse directamente de volumen. Seguramente la PVC va a estar disminuida, ¿no? Y bueno, lo que es el ECOFAS, hace unos días,
hubo un caso, ¿va? En el servicio de urgencias donde un paciente con estado de choque, donde yo creo que si hubiéramos puesto el ultrasonido y nos damos cuenta que hay un líquido libre en cavidad abdominal, pues seguramente hubiéramos identificado en ese momento un estado de choque hemorrágico y a lo mejor hemos cambiado nuestro panorama para lo que es el manejo del paciente, ¿no? Por eso la importancia de tener la ultrasonografía al pie de la cama del paciente en los servicios de urgencias, ¿no? En ese aspecto. Aquí vemos en el FAS cómo se encuentra líquido libre en lo que es en la cavidad intraabdominal, aquí en lo que es en el espacio de Morrison. Vean cómo se ve este líquido libre dentro de su interior. Pues son datos para pensar en un paciente con choque hemorrágico, ¿verdad? O fluido a nivel de lo que es el espacio periesplénico. Vean cómo se ve ese líquido también dentro de su interior. Mis conclusiones. Bueno, me resisto, pero es la realidad. La ultrasonografía es fundamental para evaluar este tipo de pacientes. Eh, no sé si ustedes sean de la vieja escuela, pero no sé si han visto hace unos años la serie ER. En ER no se ocupaba del todo la ultrasonografía, pero ahora existe, no sé si se acuerdan del personaje llamado Carter, que era un residente de cirugía, luego terminó siendo residente de urgencias y especialista en medicina de urgencias. Él evolucionó y se fue a Pittsburgh a hacer la serie de Pitt. Entonces ahí es médico de base como médico urgenciólogo con otro nombre, ¿verdad? Pero ahora se ve lo más actualizado con lo que es respecto al manejo del servicio de medicina de urgencias, ¿verdad? Ahí utilizan para todo lo que es el FAS. O sea, llega el paciente en estado de choque y ya prácticamente están sonando directamente lo que es lo que es la caja torácica o lo que es el abdomen para determinar el estado de choque y bueno, ir avanzando en ese aspecto. Lo curioso de esa serie es que se ve igualmente envuelta como nosotros en México, en donde si bien a lo mejor no todos tenemos la capacidad de tener una ultrasonografía o poner un ECMO, como ellos sí lo ponen, pero sí se ven afectados con la sobrepoblación del paciente en los servicios de urgencia, sobre todo como hospital público, donde hay pacientes afuera esperando más de 12, 24 horas o 48 horas para poder entrar a la sala de urgencias, donde es una clasificación de triage y por triage pues no pueden pasar todos los pacientes, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención de la serie, que siendo un país de primer mundo, pues bueno, muestra esa manifestación de lo que creo que sufrimos todos los servicios de urgencias, ¿no? Bueno, mis conclusiones. El estado de choque debe ser reconocido lo más pronto posible. Al no ser reconocido el estado de choque, puede el paciente realizar una parada cardíaca y ahí tendríamos que pensar entre las 5H5T dentro de la CLS, o no me va a dejar mentir el doctor Abel en ese aspecto. Una presión arterial normal no garantiza que el paciente no esté en estado de choque. La evaluación del ultrasonido agiliza el diagnóstico y lo que es el manejo. Tener marcadores bioquímicos como parámetros de gravedad inicial y parámetros de seguimiento. Y siempre es importante individualizar el manejo de cada paciente. Entonces, con esto concluyo mi participación con esta plática en la cual fue una plática que inició en el 2010, como cuando era R1 de urgencias, y esta plática fue evolucionando en el transcurso de estos años. Y bueno, hoy me dio, gracias a Dios, la oportunidad de poder esta plática, de acompañarlos con ustedes como sociedad, ¿sí? Y les agradezco mucho el que se hayan tomado la molestia de escucharme. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Y bueno, por último, pues una diapositiva donde estuve trabajando hace un año en el Hospital 34, arriba un trasplante cardíaco, cómo se ve, ¿verdad? Y abajo los cubículos preparados para recibir a estos pacientes, ya esterilizados por completo o cuando se ocupa lo que es el sistema ECMO. Y bueno, es todo. Les agradezco haberme escuchado y bueno, buenas noches.